y que los mismos al parecer encuadran dentro de una conducta punible, para así solicitar su vinculación formal a esta investigación penal. Por favor, prosiga, señora fiscal, con la formulación de imputación. Muchas gracias, señora juez. Efectivamente, la audiencia peticionada el día de hoy por la Fiscalía General de la Nación corresponde a una audiencia que se llama formulación de imputación. Está normada, señor Carlos Miguel, en el artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Esta audiencia es para enterarlo a usted que formalmente hay una investigación en su contra por la presunta comisión de una conducta punible. Sea lo primero, señor Carlos Miguel, indicarle que usted está identificado dentro de este proceso. Sus nombres, Carlos expedida en Bogotá, DC, Cundinamarca. Usted es una persona del sexo masculino, nació el 30 de marzo de 1969 en Bogotá, DC, Cundinamarca, de 1,68 metros de estatura, 52 años de edad, ocupación doctor en varios, su correo electrónico, usted está domiciliado en la barrio Suba, Gaitana, en la localidad de Suba, su teléfono celular, usted es hijo de la señora. Eso, señor Carlos Miguel, en lo que tiene que ver con su identificación, individualización y arraigo dentro del proceso. Debo indicarle que la Fiscalía ha recaudado una serie de elementos materiales probatorios que nos permiten hasta este momento procesal hacer una inferencia razonable de presunta autoría en los hechos que le voy a mencionar en cabeza suya. Se tuvo conocimiento precisamente de los hechos objeto de la investigación por medio de una denuncia que se instaura el 6 de agosto del año 2021 por parte de la señora Diana María Díaz Pedroso, quien es la madre de la víctima menor de edad en estas diligencias. La víctima es una niña de iniciales MF en el nombre y MD en el apellido. Esta niña nació el 16 de agosto del año 2007, quiere decir que para el día de hoy tiene 14 años de edad. Con ocasión de esa denuncia que pone la mamá de la niña, pues se hizo necesario, dentro del desarrollo del programa metodológico, escuchar en entrevista forense a la menor víctima. Asimismo, la niña fue remitida ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y adicionalmente a esto, pues se ha llegado a la historia clínica de la niña. De esos elementos materiales probatorios se tiene, señor Carlos Miguel, que usted es conocido de la niña, espérate, recuerdo las iniciales del nombre de la niña, MF, la conoce de siempre, porque resulta que usted es esposo de la señora Betsabe. La señora Betsabe cuida a la niña y la señora Betsabe es conocida de la mamá de la niña, de la señora Diana, desde hace más de 20 años, tanto así que se consideran hermanas, entre ellas siempre, toda la vida se han apoyado. Y pues efectivamente de esa relación que usted sostiene con la señora Betsabe, conoce la señora Diana y obviamente conoce a la niña MF. El hecho a investigar ocurrió en el año 2020, inició en el año 2020 y se tiene fecha de finalización o que el último hecho ocurrió exactamente el día 4 de julio del año 2021. O sea, los hechos que le voy a comunicar ocurrieron en el primer semestre del año 2021 y la fecha de finalización del último hecho el 4 de julio del año 2021 en horas de la tarde. La niña refiere que efectivamente, pues ella, después de sus jornadas, la mamá trabaja, ella es madre, cabeza de familia, entonces ella deja a la niña también allá en su casa para que quede al cuidado de la señora Betsabe. Y estos hechos ocurrieron todos en su casa, señor Carlos Miguel, en la calle 124 Bevis, número 131 a 68, local ciudad de Bogotá. La niña refiere que en 3 oportunidades usted espera que ella esté ahí
para que lo vea a usted mientras se masturba. O sea, usted, según el relato de la niña MF, usted se masturba frente a ella de forma intencional. Si bien es cierto, no cruza palabra con la niña ni le ha pedido le ha hecho alguna exigencia sexual concreta de tocar o de hacer. Según el relato de la niña, usted espera que ella esté sola y esté frente a usted para iniciar esos actos masturbatorios intencionales frente a la niña. Ella refiere esto, adicionalmente, ella dice esto ha sucedido en la sala, que es el recibidor y también es como la habitación, digamos así, donde queda el lugar de dormitorio, y espera siempre que ella esté o sentada en el comedor o esté cerca para realizar estos actos masturbatorios, y que siempre que escucha que viene alguien o que la señora Betsabe sale de la cocina, usted inmediatamente, una de dos, o se tapa o se sube la ropa para que las demás personas no lo vean. Esta narración ha ocurrido en 3 oportunidades. Esta narración que hace la niña de esos hechos, pues nos indican que efectivamente contiene esa intencionalidad por parte del autor. O sea, quiere que ella lo vea en esos actos masturbatorios. No son temas accidentales, no es que lo sorprendió en el baño o lo sorprendió ingresando a una habitación, sino que siempre espera que la niña se encuentre sola para que ella vea esas acciones masturbatorias. Entonces nos permite entender que efectivamente hay un querer en la acción por parte de la persona que es señalada como autor de los mismos, en este caso, señor Carlos Miguel Díaz. Por lo tanto, esa conducta que se le va a imputar, se le imputa en la modalidad dolosa o intencional por parte del autor. Asimismo, se le imputa a título a título de autor, porque la niña lo tiene plenamente identificado usted, no solamente dentro de su entorno, de su comunidad, sino que es el esposo de la señora Betsabe. La mamá lo conoce de toda la vida, usted lleva muchos años conociendo a la niña, sabe quién es, la niña lo identifica plenamente a usted dentro de su entorno familiar y dentro de su comunidad. Entonces, se le imputa a título de autor. La conducta a la cual usted se va a ver enfrentado dentro de la investigación es la contenida en el artículo 209 del Código Penal, que habla de los actos sexuales con menor de 14 años y dice que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, que sería el verbo rector que implica, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Esta conducta del artículo 209, a su vez, se le imputa con la circunstancia de agravación punitiva dispuesta en el artículo 211, numeral 2 del Código Penal, que habla de esas circunstancias de agravación punitiva y dice que las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando, segundo, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Está claro que usted es una persona muy cercana a la familia, muy allegada, de conocidos de su esposa de toda la vida. La niña lleva bastante tiempo al cuidado de su señora esposa, la señora Betsabe. Y pues efectivamente la niña en su casa se siente como en la casa de ella precisamente, porque siempre ha estado en ese mismo entorno. Ustedes la cuidan, ella todas las tardes está con ustedes, hace parte ya pues del desarrollo diario de las actividades que la niña esté ahí. Ella tiene confianza con ese grupo familiar, en este caso con usted, su señora. Entonces, la niña está inmersa en esa situación que la obliga a ella depositar en ustedes, tanto en usted como en su señora, confianza. Adicionalmente a esto, es preciso indicarle que este artículo 211 habla de 2 aumentos punitivos. Dice que aumentará de una tercera parte a la mitad. El artículo 60 del Código Penal contiene los parámetros para delimitar mínimos y máximos aplicables. En el numeral cuarto de ese mismo artículo 60 señala que cuando hay 2 aumentos punitivos, la porción a aumentar, que es más pequeña, se aumenta en el mínimo de la pena, y la porción más grande se aumenta en el máximo de la pena. Eso quiere decir que la pena que le mencioné, que va del mínimo de los 9 años, se aumenta en una tercera parte, que es la porción más pequeña, y partiría del mínimo de los 12 años de prisión. El máximo iría hasta los 13, que iría hasta los 13 años de prisión, aumenta en la porción de la mitad, y quiere decir que el máximo punitivo por este delito estaría hasta los 19 años, punto 5 de prisión.
Adicionalmente a esto, estamos hablando de que la niña menciona tres acciones que ocurrieron en diferentes días, en diferentes momentos, que fueron el mismo tipo de acción. Esto quiere decir que hay un concurso, en este caso un concurso homogéneo el mismo tipo de acción o el mismo tipo de acciones y sucesivo que ocurrió en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, esta conducta del artículo 209 con la circunstancia de agravación punitiva del artículo 211, numeral segundo, se le imputa a su vez en concurso homogéneo sucesivo. El artículo 31 habla de los concursos y indica que con ocasión de los concursos la pena imponible aumenta hasta en otro tanto, pero no tiene un quantum punitivo determinado para el aumento punitivo. En el eventual caso, señor Carlos Miguel, que usted llegare a ser vencido en el juicio oral, el señor juez constitucional de conocimiento que adelante su proceso, su judicialización, en el momento de impartir la respectiva sentencia, determinará hasta qué otro tanto aumentaría la pena con ocasión de los concursos que se demuestren dentro del juicio oral, dentro del debate probatorio. Hasta ahí sería el momento en que se determine cuánto sería el quantum punitivo a imponer con ocasión de los concursos. Debo indicarle, señor Carlos Miguel, que la conducta que se le acaba de imputar está contenida en el título de los bienes jurídicos que atentan contra la libertad de integridad y formación sexuales. En este caso, una niña que estaba en los 13 años de edad para la fecha de ocurrencia de estos hechos. Este delito se investiga de manera oficiosa, no tiene ninguna exigencia preprocesal para el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación, por eso lo llamamos directamente a esta audiencia. Debo indicarle, señor Carlos Miguel, que en esta diligencia de formulación de imputación usted ha adquirido la calidad de imputado y tiene unas posibilidades dentro de esta diligencia. La primera es no aceptar los cargos o guardar silencio con relación a la aceptación de cargos. Es un derecho que usted tiene. Eso no implica que si usted guarda silencio haya una aceptación tácita de responsabilidad, no. No solamente le asisten a usted derechos como ciudadano, sino también como persona vinculada al proceso penal, y entre esos está su presunción de inocencia constitucional. La segunda posibilidad que usted le asiste, señor Carlos Miguel Díaz, es hacer un allanamiento a cargos o una aceptación de cargos. Eso debe ser una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada. Usted cuenta con la asesoría de su abogado designado de confianza sobre las implicaciones de una aceptación de cargos. Pero debo advertirle que si usted decidiere voluntariamente hacer esa aceptación de cargos, usted no tendría derecho a ninguna rebaja de la pena. Esto por expresa prohibición del Código de Infancia y Adolescencia. Resulta que la víctima dentro de estas diligencias es una menor de edad aún, una niña MF. El Código de Infancia y Adolescencia que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues trae la normatividad y en este caso específico el artículo 199 de ese código señala que cuando nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas y enuncia una serie de delitos, entre esos los delitos que atenten contra la libertad de integridad y formación sexuales de ellos, se aplican unas reglas específicas. Y en el numeral séptimo de ese artículo 199 habla que no habrá lugar a la aplicación de la rebaja dispuesta en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo 351 lo que señala es que en esta audiencia de formulación de imputación, el imputado podría aceptar cargos y a la vez obtener una rebaja de la pena de hasta el 50%. Esa es la rebaja que no le aplicaría a usted si decidiere aceptar los cargos. Es una posibilidad, yo debo presentársela. Entonces, están puestas las condiciones, señor Carlos Miguel. De todas maneras, estoy acá atenta por si hay alguna aclaración con relación a esta comunicación de cargos. Igual, desde aquí inicia ya se activa el proceso penal, la investigación penal y usted ya adquiere la calidad de imputado. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, señora fiscal. Aunque la formulación de imputación es un acta de parte y de mera comunicación en aras de rodear de garantías al ciudadano Carlos Miguel Díaz, se le pregunta a la defensa técnica si tiene alguna observación o solicitud de aclaración. Su señoría, dentro de el acto de mera comunicación en donde se informan los hechos relevantes del caso,
podemos tener aclaración sobre los tres momentos en los cuales se dice que el indiciado, en este caso el señor Carlos Miguel, fue presunto autor de ese delito. Doctor, indíqueme en qué Gracias, sentido señor podría ser. defensor. Sí, perdón, doctor. Lo que le está preguntando básicamente, señora fiscal, la defensa técnica es que le especifique si tiene conocimiento de ello, si se extrae de los elementos materiales probatorios, los eventos en que presuntamente estaría incurso el ciudadano Carlos Miguel Díaz, es decir, los probables tres hechos que darían cuenta del concurso homogéneo del delito imputado. Bueno, en el primero, ella no tiene la fecha exacta. Ella habla que el primer evento ellos se encontraban en la casa, precisamente, la señora Betsabe se había ido a otro cuarto, pero no hay puertas, y dice que se encontraban en la sala, que es como la misma habitación, es el recibidor, es donde ellos duermen. Y ella se encontraba sentada en el comedor, o sea, ella la niña MF, y el señor estaba recostado, como haciendo que veía televisión. Y entonces empieza a hacer estos actos masturbatorios mirando a la niña, mirando a la niña, viendo que ella lo estuviera viendo, pero no le decía nada. Igualmente, cuando escucha ruidos o algo, él inmediatamente se tapa. Hay un segundo evento que narra la niña. Dice que ella lo observa, que viene bajando de las escaleras, viene con la ropa interior a la altura de la rodilla, donde ella sí le ve el pene, y entonces él se para frente a ella y empieza los actos masturbatorios. Él sintió que alguien venía de la cocina e inmediatamente sube su pantalón y continúa su camino. Y la tercera vez ocurrió el 4 de julio de 2021. Ella dice que ya se encontraba sentada y él estaba ahí como en la cama haciendo que miraba el celular. No había nadie más, estaban, bueno, al parecer los demás no estaban o estaban distraídos, y apenas ella estaba sola con él empieza inmediatamente esos actos masturbatorios mirando a la niña y viendo que nadie más estuviera presente. Esos son los tres eventos con una fecha exacta de terminación, el 4 de julio, o sea, y todos ocurrieron en el año 2021, o sea, esos tres eventos ocurrieron en el primer semestre del año 2021. Eso era lo que quería, la especificación que quería, doctor. ¿Está bien? Sí, fiscal, muchas gracias. Gracias. Gracias, señora fiscal. Efectuada la anterior aclaración, se entiende que la delegada de la Fiscalía ha cumplido con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para llevar a cabo este acto de formulación de imputación. Por ende, se le informa al ciudadano Carlos Miguel Díaz que a partir de este momento adquiere la calidad de imputado y se le considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Ahora bien, al adquirir esa calidad de imputado, es mi deber informarle que le asisten unos derechos, que esos derechos se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que esta norma señala que usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligado a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo grado de afinidad, que tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra, o lo que también podría denominarse a guardar silencio, que tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado, que en su caso ese derecho que se denomina a la defensa técnica
está siendo garantizado por un profesional del derecho, un abogado que usted mismo ha escogido para que represente sus intereses, es decir, por un defensor de confianza, que tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades, que tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene la audiencia que estamos desarrollando, que usted tenga conocimiento de esos hechos que motivan a que se inicie un proceso penal en su contra. Que usted tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa, y es por ello que excepcionalmente usted podrá solicitar esas prórrogas necesarias y debidamente justificadas para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, concentrado, contradictorio, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, audiencia de juicio oral, en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, a los que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía General de la Nación, y asimismo obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate. Finalmente, usted tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que le he mencionado, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero adicional a informarle sobre sus derechos, considere esta funcionaria pertinente que usted le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy en esta audiencia, pues como ya se lo ha informado la delegada de la Fiscalía, hoy tiene la opción de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si su decisión fuera la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso que ha iniciado con esta audiencia continuaría con su trámite ordinario, y ello significa que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente sería convocado a una serie de audiencias que se denominan, hacen parte de la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento inicia con una audiencia que se llama formulación de acusación, que es más o menos similar a la audiencia que estamos llevando a cabo el día de hoy. Luego va a ser convocado a otra audiencia que se llama preparatoria, que es sumamente importante, ya que es el escenario donde la Fiscalía y la Defensa, si a bien lo tienen, pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral, y será en esa audiencia de juicio oral donde se lleve a cabo ese debate probatorio, y luego de finalizar ese debate probatorio será ese juez al que le corresponda conocer de este caso por reparto quien va a definir si esos hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos, es decir, que va a adoptar la decisión si emite una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos acá investigados, una sentencia absolutoria librándolo de los cargos que acá se le han enrostrado. Si bien ese es el trámite normal que se surtiría en el proceso penal, si usted no llega a aceptar cargos, no obstante, existen alternativas para terminar anticipadamente el proceso penal,
como son las figuras de las negociaciones o preacuerdos que se pueden suscribir con la Fiscalía, contando con la asistencia técnica de la defensa. Y respecto a estas figuras, se debe mencionar que aunque normalmente se establece en virtud de los preacuerdos una sentencia condenatoria a cambio de una rebaja de pena de ser aprobados por un juez de la República, no obstante, teniendo en cuenta que el día de hoy le ha sido imputado un delito que está catalogado como aquellos atentados contra la libertad, integridad y formación sexual, y que la presunta víctima es una persona menor de edad. Es por ello que por prohibición expresa del artículo 199 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, si usted llegara a suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, no se haría acreedor a ningún tipo de rebaja en la pena. Pero aparte de los preacuerdos, existen otras dos alternativas, como son la preclusión y el principio de oportunidad, la cual se diferencian de los preacuerdos, entre otros aspectos, porque no llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria. No obstante, respecto al principio de oportunidad, ocurre un poco lo mismo que en cuanto a los preacuerdos, dado que está vedada la aplicación de esta figura para delitos dolosos cuyas víctimas sean menores de edad. Es decir, que restaría la figura de la preclusión, la cual contempla unas causales específicas que, si aún no le han sido explicadas, le serán informadas por parte de su defensa de acuerdo con la viabilidad de las mismas para su caso particular. Ahora, si su decisión el día de hoy fuera la contraria, es decir, la de aceptar la formulación de imputación, estaría así renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque llegar a aceptar lo que ocurriría también en un futuro próximo y ante un juez diferente, es que usted sería convocado a una audiencia, que en esa audiencia se verificaría su aceptación de cargos y que con fundamento en la misma y también teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener muy presente que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra tiene unas consecuencias, como lo son el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que va a quedar en su historial, pero la consecuencia más gravosa es que el día de hoy le ha sido imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión, una pena de prisión que en su mínimo parte de un monto que es bastante alto, y ese hecho ya de por sí hace probable que, si usted llega a ser condenado, esa pena de prisión la tuviera que purgar privada de la libertad en un establecimiento carcelario, y esa probabilidad es casi segura teniendo en cuenta que precisamente ese artículo ya mencionado, el 199 de la Ley 1098 de 2006, es decir, el Código de la Infancia y la Adolescencia, prohíbe expresamente que las personas condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual contra menores de edad puedan purgar la pena en libertad o en prisión domiciliaria. Por ende, una vez más, insisto que la consecuencia más gravosa de una sentencia condenatoria es que tendría que purgar esa pena de prisión privada de la libertad en un establecimiento carcelario. Pero además debo mencionarle que, pese a que nuestro sistema contempla una justicia premial, en la cual, en la medida en que se colabora, se te retribuye esa colaboración, en este caso es la misma prohibición que se contempla en ese artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la que impediría que, en virtud de su allanamiento a cargos el día de hoy, usted obtuviera algún tipo de rebaja en la pena.
porque lo que sucede normalmente es que cuando las personas aceptan cargos en esta audiencia, se les da esa rebaja en la pena, que podría llegar a ser hasta el 50% de la pena a imponer, pero en este caso está prohibida tal rebaja. De manera que se puede decir que usted solo obtendría como lo que se podría llamar una contraprestación, es tener una solución pronta respecto a este proceso penal que el día de hoy ha iniciado en su contra. También tenga en cuenta que llegar a aceptar cargos se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se puede arrepentir en el futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Y de esta forma, teniendo en cuenta que ya se le han informado sobre sus derechos y ya se le ha explicado las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, voy a proceder, Carlos Miguel, a realizarle una serie de preguntas a las cuales, por favor, solo me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no. Pues como ya le informé, le asisten esos derechos a no autoincriminarse, a guardar silencio, a no declarar en contra de sí mismo. Además, es absolutamente innecesario que usted dé cualquier tipo de explicación con sus respuestas, pues en esta audiencia aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y ustedes son los responsables de los mismos. Entonces va a encender su micrófono y en primer lugar me va a contestar si usted entendió la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía Delegada. Sí, ¿Usted entendió los derechos que se le dieron a conocer en esta audiencia? sí, ¿Usted entendió las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia? sí, ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? no, Gracias, puede apagar su micrófono. Se deja constancia que el ciudadano Carlos Miguel Díaz, como se ha escuchado, ha manifestado que no es su deseo aceptar la formulación de imputación, y a este ciudadano debo también darle a conocer el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondos sobre su inocencia. Y es por ello que sobre esta prohibición se le va a informar a las oficinas de registro correspondientes, y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que usted hubiera realizado antes de esta audiencia y que deban perfeccionarse en el trámite de este proceso penal, y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Finalmente, se deja constancia que, de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal en la medida en que se han cumplido con esas formalidades legales. Es por ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá, resuelve impartir control de legalidad a la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía Delegada respecto al ciudadano Carlos Miguel Díaz, indicándole el delito de actos sexuales con menores de 14 años agravado en concurso homogéneo, de acuerdo con los artículos 209, 211, numeral segundo y 31 del Código Penal. Y al tratarse de un acto de parte y de mera comunicación, se informa que contra esa decisión no procede ningún recurso, es decir, la misma es inoponible, y de esta forma se debe culminar con esta audiencia, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo a la Fiscalía, Defensa del Ciudadano Miguel Díaz y la Secretaría de este despacho por la colaboración dada para dar trámite a esta audiencia de manera virtual. Finaliza así la diligencia